En el circuito de la figura se desea hallar el valor de la resistencia variable Rx tal que se transfiera la máxima potencia al subcircuito B. Muy bien, pregunta A. Determine la resistencia equivalente del subcircuito B en función de Rx. Bueno, aquí se muestra el gráfico. Tenemos el subcircuito B aquí a la derecha. Tenemos que hallar su resistencia, su equivalente, ¿no es cierto? Ya sabemos qué es lo que está pasando con este circuito, ¿no? Vemos que solamente hay fuentes dependientes, no hay fuentes independientes, por lo tanto no tiene voltaje de Thevenin, solamente va a tener resistencia de Thevenin y justamente eso me piden hallar en la parte A. Una observación con respecto a este circuito porque aquí hay una pequeña corrección. Esta corriente que está por aquí y triangulito no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Esa corrección se hizo durante la práctica. Lo que me piden es que determine, recuerda, la resistencia de Thevenin, equivalente de todo este subcircuito en función de Rx. Esta cosita que está acá que parece un poquito extraña, no te sorprendas mucho, es básicamente un potenciómetro, o una resistencia variable, o sea que cuando veas esta cosita de esta forma, es equivalente a lo que estás viendo por ahí. Es lo que se conoce como una resistencia variable. En laboratorio lo vas a conocer como un potenciómetro. Ambos son equivalentes. Entonces solamente debemos entenderlo como eso, como una resistencia variable. Por eso es que yo debo averiguar cuál es el valor de Rx para que se transfiera la máxima cantidad de potencia a este subcircuito B. Porque justamente eso pide en la última parte y también acá en el enunciado. Bien, entonces como el objetivo es hallar la resistencia equivalente primero del subcircuito B, entonces vamos a comenzar. Como no hay fuentes dependientes, colocamos una fuente de prueba por aquí. Recuerda que la fuente de prueba es completamente arbitraria, puede ser una fuente de corriente o una fuente de tensión. Voy a elegir una fuente de tensión. Su valor también es arbitrario, si quieres le pones 1, 2, 3, 100, 2000, 3000 voltios, es lo de menos porque es una fuente de prueba nada más. Voy a colocarle un voltio para no complicarme mucho con las operaciones. El objetivo es hallar la corriente que sale de esta fuente, ¿no? La corriente con la cual se alimenta este subcircuito. Vemos que este nodo, por aquí por la derecha, están ingresando 3 y triangulito y triangulito. Por lo tanto, debe salir por aquí 4 y triangulito. Además, a este nodo de acá, vemos que están ingresando I sub 0 y 4 y triangulito. Por lo tanto, debe salir por este de aquí, I sub 0 más 4 y triangulito. Y recuerda que la corriente siempre va del mayor al menor potencial. Pero estamos con suerte porque esta fuente de 1 voltio está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, aquí también hay 1 voltio. Y entonces de aquí tenemos una situación a analizar. En la resistencia de 5 ohmios vemos que la corriente a través de ella es igual a 1/5, ¿no es cierto? Que sería el voltaje entre la resistencia. Y a su vez esto es igual a I sub 0 más 4i triangulito. Y aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación. Requerimos otra ecuación con las mismas dos incógnitas o en todo caso hallar el I triangulito para de esa forma hallar el I sub 0. Para eso vamos a resolver esta supermalla. Vamos a recorrerla en este sentido horario, y también recordemos que la corriente siempre va del mayor al menor potencial en una resistencia. Comenzamos desde este punto, vamos hacia arriba, de menos a más aumenta 1. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, menos 15 y triangulito. Vamos por este lado, de menos a más también aquí aumenta, va a ser I triangulito por Rx y esto es igual a 0. De aquí podemos despejar el I triangulito. Y ahora reemplazamos en la primera ecuación que hemos hallado. Aquí decimos entonces 1/5 es igual a I sub 0 más 4 veces I triangulito. Pero recuerda que I triangulito es 1 entre 15 menos Rx. Y de aquí ya tenemos I sub 0, que es igual a... Y conociendo esta corriente y teniendo como voltaje conocido el voltaje de prueba, entonces podemos hallar la resistencia de Thevenin.
la resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente del sistema, simplemente es el voltaje de prueba entre la corriente que aparece por esa fuente de prueba. Y esto va a ser entonces 5Rx menos 15 entre 5 más Rx. Y esa es la respuesta a la pregunta A. Vamos ahora con la preguntita B. Dice así: determine el equivalente de Thevenin del subcircuito ubicado a la izquierda del subcircuito B. Ya, esta cosita es lo que hemos resuelto ahorita. El circuito B hemos hallado su equivalente y ya está. Ahora dice que debo hacer lo mismo, hallar el equivalente de Thevenin, pero de la parte que está aquí a la izquierda. Y justamente aquí le he colocado a toda esa parte y debemos hallar entonces su equivalente de Thevenin. O sea que vamos a ver por aquí, vamos a comenzar con la preguntita B. Vamos a hallar primero el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin, recuerda que eso se hace siempre a circuito abierto. O sea que por aquí vamos a tener un circuito abierto y ese voltaje tengo que determinar. Vamos a llamarle el voltaje entre AB, siendo el punto A este de arriba y siendo el punto B este de abajo. Además recuerda, la corriente que pasa por aquí es 0 porque está abierto. Antes de comenzar a plantear ecuaciones o llenar variables, vamos a ver dónde aparecen las cantidades que tenemos. Por ejemplo, tengo aquí una fuente de corriente, una fuente de tensión que depende de la corriente I alfa, la cual está por acá. Esta corriente I alfa está pasando por esta resistencia, mayor, menor potencial, siempre de esa forma. Ahora, esa corriente I alfa viene por aquí, ¿no es cierto? Esa corriente I alfa ingresa a este nodo, pero recuerda que esto ocurre a circuito abierto, por lo tanto este I alfa sigue por acá. Y entonces este I alfa está pasando por esta resistencia también, en esta dirección, del mayor al menor potencial. Ahora este I alfa ingresa a este nodo, pero en este nodo sabemos que la corriente se va a repartir, un poquito por este lado y otro poquito por el otro lado. Entonces voy a suponer que la corriente que pasa por esta resistencia de 2 ohm es simplemente una corriente I. Por lo tanto, estas dos corrientes que ingresan a este nodo por aquí deben salir. O sea que aquí es I más I alfa. Y siempre recuerda la corriente del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. Y ahora solamente nos queda resolver dos mallas para hallar I alfa y para hallar I. Y luego resolver esta malla final, que es donde aparece la diferencia de potencial entre A y B. A ver, comenzamos entonces. Esto de acá le voy a llamar la malla 1 y la voy a recorrer en ese sentido. A esto le voy a llamar la malla 2 y la voy a recorrer en el mismo sentido que el anterior, sentido horario. Indicamos por aquí entonces malla 1. Comenzamos por este puntito, vamos por aquí, de más a menos disminuye, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 2 y alfa. Seguimos por este lado, no pasa nada. De menos a más aumenta. Si aumenta sumamos, en este caso más 5. De más a menos disminuye, restamos. En este caso es I alfa por 1. Recuerda que la resistencia de aquí es 1. Seguimos por aquí. De menos a más, ¿qué es lo que pasa? Aumenta, ¿no es cierto? Sumamos entonces I multiplicado por la resistencia, que es 2. Y esto es igual a 0. Y de ahí planteamos entonces la primera ecuación. Vamos ahora con la malla 2. Aplicamos lo mismo. Sumatoria de tensiones igual a 0. Voy a comenzar de este punto. De menos a más, aquí aumenta. Entonces va a ser 2 y alfa. De más a menos disminuye. Restamos entonces menos 2 y. Vamos por aquí. De más a menos disminuye. Menos 2 y más i alfa. Igual a 0. Y de aquí planteamos la segunda ecuación, quedando menos 4i igual 0. Entonces i es igual a 0. Una observación aquí me he confundido. No me confundí, no la notación. Ya no vayas a pensar que esta corriente es la misma corriente que está acá. Esta es una corriente I', que es la corriente debido a que esto está abierto. La corriente que está acá, ahorita acabamos de deducir que vale 0. Pero eso lo hemos deducido de las ecuaciones. Entonces, este último resultado podemos reemplazarlo en esta ecuación y de esa forma podemos obtener I alfa. A ver, vamos a hacer eso. Por aquí tenemos 5 menos 3 y alfa. Y esto de aquí es igualito a, aquí es igual
Y aquí es menos, ¿no? Aquí es menos, pero recuerda que esta parte vale 0, así que va a quedar así nada más. Y de ahí tenemos I alfa, que es 5 tercios ampere. Y ya conociendo I alfa podemos resolver la mallita que nos falta, que es la mallita que está por acá. Vamos a llamarle esto mallita 3, vamos a recorrerla en ese sentido. Comenzamos desde acá, de menos a más aumenta, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2 multiplicado por I más I alfa. Listo, seguimos por aquí, de menos a más también aumenta, más 1 por I alfa, ¿no? Corriente por resistencia. Aquí está de más a menos, disminuye, restamos 5. De más a menos, disminuye, restamos la diferencia de potencial. Recuerda que aquí no hay corriente, si no hay corriente aquí no hay voltaje, así que no pasa nada. Aquí mucho cuidado con la fuente, porque la fuente sí tiene un voltaje, de menos a más aumenta, sumamos entonces, más 10, y esto es igual a 0. Vamos reemplazando las cantidades, o vamos indicando en todo caso. Esto vale 0. Esto de aquí es 5 tercios. 5 tercios. Y de ahí tenemos la diferencia de potencial entre AB, que es 10 voltios. ¿Y qué sería su voltaje de Thevenin para ese subcircuito? Y ahora hallemos la resistencia de Thevenin. Recordemos que la resistencia de Thevenin se determina siempre primero apagando todas las fuentes de corriente y de tensión independientes. A ver, esta fuente de tensión es independiente, la borramos porque la vamos a apagar. Y si está apagada, recuerda que simplemente es una línea, ¿no? Un cortocircuito. Igual esta fuente de tensión independiente la apagamos y es solamente una línea. Recuerda, no nos metemos con las fuentes dependientes. Ellas no se apagan, justamente ellas dependen de otra cantidad del circuito, es por eso que no se apagan. Y ahora, como hay una fuente dependiente, lo que vamos a hacer es colocar aquí una fuente de prueba, justamente que me va a permitir determinar la resistencia equivalente. Recuerda que la fuente de prueba siempre es arbitraria, puede ser de corriente o de voltaje y su valor también es arbitrario. Seguimos utilizando una fuente de prueba de 1 voltio y el objetivo es hallar la corriente que pasa por esta fuente de prueba o la que sale de la fuente de prueba. Esta corriente de acá es la misma corriente que circula por esta resistencia de 1 ohm, recordando que la corriente siempre va del mayor al menor potencial. Esta corriente I alfa está en esta resistencia que va del mayor al menor potencial y por aquí viene la corriente I alfa. En este caso, si analizamos este nodo, vemos que las dos corrientes están ingresando, por lo tanto debe salir la suma de esas dos corrientes, que es I alfa más I sub 0, siempre del mayor al menor potencial. La corriente que está acá o la corriente que está acá debo utilizar como incógnita porque me va a faltar si no una ecuación. Entonces voy a suponer que la corriente que pasa por este elemento, vamos a llamarle IX, voy a suponer que va hacia la derecha del mayor al menor y por lo tanto por aquí la corriente que aparece es la suma de esta corriente que está ingresando a este nodo más esta corriente. En este caso esta corriente va a ser IX más I alfa más I sub 0 y siempre la corriente del mayor al menor potencial. Entonces tenemos tres incógnitas y tenemos tres mallas por resolver. Malla número 1, malla número 2 y malla número 3. Vamos a recorrer todas las mallas en el sentido horario. Y vamos a tener que plantear las tres ecuaciones de las mallas y luego resolverlas y obtenemos los valores de las corrientes. En este caso la que me interesa es la corriente I sub 0, pero igual tenemos que resolver las tres mallas. Comenzamos entonces, malla 1. Voy a comenzar desde este punto. Aquí de más a menos disminuye, por lo tanto va a ser menos 2 y alfa. Seguimos por aquí, no hay nada que analizar. De más a menos vuelve a disminuir. Restamos entonces, en este caso la corriente, que es I alfa más I sub 0, la corriente en esta resistencia, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 1. Y seguimos por acá, de menos a más, ahí está aumentando, por lo tanto sumamos, va a ser IX por 2. Y esto es igual a 0 y planteamos la primera ecuación. Continuamos ahora con la malla 2.
Comenzamos por este punto. De menos a más aumenta. Por lo tanto, sumamos ese voltaje. De más a menos disminuye. Restamos entonces el voltaje. 2 por I. De más a menos disminuye. Restamos también 2 por la corriente, que es Ix más I alfa más I sub 0. Y esto es igual a 0. Y tenemos aquí la segunda ecuación. Y ahora la tercera malla. Comenzamos por aquí. De menos a más aumenta. Entonces va a ser 2 multiplicado por la corriente, que es Ix más I alfa más I sub 0. Seguimos por aquí. De menos a más también aumenta. Va a ser I alfa más I sub 0 por 1. Seguimos por aquí. De más a menos disminuye, menos 1. Y aquí de menos a más aumenta, más I sub 0 por 1. Y esto debe ser igual a 0. Y entonces planteamos aquí la tercera ecuación. Aquí hay un error. Aquí esta ecuación está mal planteada. Perdón. Vamos a arreglarla. Está mal planteada esta ecuación. Y ahora sí, resolviendo las tres ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Y la corriente que me interesa es esta de acá, porque es la corriente que está pasando por la fuente de prueba. Conociendo esa corriente ya podemos hallar la resistencia de Thevenin del circuito analizado, el cual es el valor del voltaje de prueba, que en este caso es 1, entre la corriente, que también es 1. Por lo tanto, la resistencia es 1 ohm. Y lo que me pide el problema es el circuito equivalente, o sea, el circuito comprendido entre la resistencia y el voltaje de Thevenin que hemos determinado. Me está pidiendo este circuito de acá. Esta resistencia de Thevenin la acabo de hallar, es igual a 1 ohm. Y este voltaje de Thevenin lo hallé hace un momento. Ese voltaje es igual a 10 voltios. Y esa sería entonces la respuesta a la preguntita B. Continuamos ahora con la parte C. A ver, ¿qué dice en la parte C? Emplee los equivalentes hallados y halle el valor de Rx. A ver, lo que hemos hallado en la pregunta B es el equivalente del subcircuito que está aquí a la izquierda del subcircuito B, que es este de aquí. Ahí está el equivalente. Lo he copiado nada más. Ahí está. Muy bien, a este circuito que hemos hallado vamos a agregarle el equivalente del subcircuito B, que es este de aquí. Y ahora reemplazo el subcircuito B, el cual hemos hallado su resistencia equivalente, que es esta de acá. La condición del problema es que determinemos el valor de Rx, pero para que se transfiera la mayor cantidad de potencia al subcircuito B. Para que se transfiera la mayor cantidad de potencia a este subcircuito con esta resistencia equivalente, lo que debe suceder es que esta resistencia debe ser idéntica a la resistencia de Thevenin del subcircuito que está al costado del subcircuito B. O sea que podemos indicar por aquí. Recuerda que este valor lo hemos hallado en la parte A por si acaso. Ya lo hemos hallado en la parte A. Este valor de acá, este equivalente, lo hemos hallado en la parte B. Lo que estamos haciendo ahorita es solamente juntarlo y estamos estableciendo la condición para la máxima transferencia de potencia, y la condición es básicamente que la resistencia de la carga, que en este caso está representando al subcircuito B, sea igual a la resistencia de Thevenin de todo el sistema restante, que es justamente este subcircuito que está a la izquierda. Muy bien, esta cosita recuerda que es 1. Y aquí sale entonces Rx más 5 es igual a 5Rx menos 5 por 15. 5 por 15 sabemos que es 75. Operando te va a quedar que Rx es igual a 20 ohm. Y esa es entonces la respuesta. Para que ocurra la mayor transferencia de potencia, esta resistencia o este potenciómetro tendría que ser 20 ohm.